Amén, que Dios le bendiga. Es una alegría poder estar en la casa de Dios. Doy gracias a Dios por la invitación. Casi siempre hago contacto con alguien y me invitan y a veces no sé ni a dónde voy, pero ahí salimos y bueno, mi esposo está en La Plata en este momento. Mi nombre es Claudia Coronado, el nombre de mi esposo es Pedro Muñoz. Y bueno, hace 9 meses nosotros estamos trabajando en el impenetrable Chaco. ¿Hay alguno de Chaco acá? Hay algunos chaqueños, ¿sí? El lugar donde nosotros estamos se llama Huichí el Pintado, ¿sí? Seguramente si alguno anduvo por Chaco, anduvo por Castelli, Resistencia, Roque Sáenz Peña, bueno, todas esas partes que son muy bonitas. Muy calurosas también. Y bueno, nosotros estamos de Resistencia, son como 7, 8 horas más al norte, ¿sí? Dependiendo del camino. Castelli es el último lugar que tiene asfalto y después tenemos unos 250 kilómetros de tierra, ¿sí? Así que esos kilómetros se hacen en mucho tiempo porque el camino es muy difícil, por eso se llama impenetrable. Se llama impenetrable porque es un lugar que es de difícil acceso y además su monte es muy espinoso. Tiene muchos cactus, muchos árboles con espina. Es un lugar así bien que pincha mucho. Así que bueno, yo soy del sur, del Calafate. ¿Sí? Cuando le digo esto a la gente me dice, ¿qué haces en el Chaco? Estás haciendo de un lugar tan lindo como es la Patagonia, bien fresca, bien linda. Dios me eligió a mí y dijo, no, esta acá no, la vamos a llevar a un lugar más cálido. Y me llevó al norte, ¿sí? Así que fue todo un desafío aceptar la voluntad de Dios. Y lo que más me cuesta, lo que le digo a todos, oren, porque a mí me cuesta mucho, sufro mucho el calor. La máxima temperatura que hay en el sur es, ayer estaba mirando fotos que me mandaba mi familia, había 22 grados y estaban en el lago, están locos. 22 grados es lo máximo de calor y allá en el Chaco, antes de venirnos, vinimos un tiempito antes de Navidad salimos y había 47 grados. Imagínense, el doble, más del doble. Así que sinceramente es todo un desafío para mí soportar esas altas temperaturas. Lo que estamos haciendo allá es trabajar, fuimos a hacernos cargo de una iglesia que hace 3 años el pastor había fallecido de cáncer. El cáncer es una enfermedad muy común allá y fuimos a hacernos cargo de esa iglesia que estaba abandonada. Así que fuimos como a restaurarla, a tratar de empezar de nuevo. Y bueno, los primeros que se acercaron fueron los niños y nosotros con mi esposo fuimos maestros de escuela bíblica toda la vida. Eso fue todo lo que hicimos, así que era un desafío para nosotros emprender cosas nuevas en Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí sosteniéndonos. Los primeros empezamos con las actividades de los niños y eran 150 niños que teníamos ahí y éramos nosotros 2, nada más. Así que fue empezar a hacer la leche, empezar a hacer pan casero para poder darles a los niños. Allí hay mucha desnutrición, hay mucha necesidad y bueno, nuestra tarea consiste en eso más que nada. Y bueno, empezamos con las reuniones, a compartir la palabra. La gente no tenía Biblia, ¿sí? No tenía Biblia, así que empezamos a regalar Biblias, a empezar a enseñarle, a hacer estudios bíblicos. Para Navidad quisimos hacer el pesebre viviente con los niños y los niños no conocían la historia del nacimiento de Jesús. Así que empezamos de cero, empezamos a leer Mateo, toda la historia de Jesús y pudimos hacer esa obra en Navidad del pesebre viviente que para ellos fue todo un desafío. Así que estos primeros 9 meses que estuvimos trabajando allí en el Chaco, hemos podido
hacer los arreglos del templo, construir mesas para los niños. Pudimos realizar algunas actividades de ayuda comunitaria, como llevar ropa, vestimenta, calzado, alimentos, y trabajamos también en otros parajes, ¿sí? Nuestros días cuando vamos a los parajes salimos de casa a 7 de la mañana y volvemos como a las 8 o 9 de la noche recorriendo los otros parajes y ayudando. Pero hay algo que me gustó lo que dijo el pastor, ¿no? Primero hay que buscar a Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo principal que nosotros podemos darle a la gente. Un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. Porque una ropa, un calzado, un alimento, cualquiera puede llevar a ese lugar, ¿sí? Pero un mensaje de esperanza, un mensaje de amor. La palabra de Dios, solo los hijos de Dios podemos llevarla. Y esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, ese es el propósito por el cual Dios nos escogió. Así que tomamos ese desafío y yo les pido sus oraciones, porque tenemos en este 2020 varios proyectos. Tenemos que construir los baños de la iglesia, una cocina para poder darle alimentos a los niños tipo un comedor, y tenemos que hacer la casa pastoral porque no tenemos donde vivir. Estamos alquilando una casa que la tuvimos que restaurar toda porque no tenía baño. Y bueno, los primeros días estuvimos en carpas y bueno, fue todo un desafío. Pero le pido sus oraciones por esos proyectos. Nosotros nos estamos yendo entre el 17 y el 19 o el 20 más tardar de febrero. Tenemos que estar allá antes del 24 porque estamos con una campaña de juntar útiles escolares y queremos llegar antes que empiecen las clases. Y el 24 de febrero van unos hermanos de Lanús que se pusieron como meta juntar 1000 mochilas completas para los niños del Impenetrable. Así que tenemos que llegar a organizarnos y repartir esas mochilas para que ellos puedan empezar las clases, para que puedan estudiar. Y bueno, es un desafío porque yo un día le pedí a un niño un cuaderno, este es mío, ¿no? Pero le pedí a un niño un cuaderno porque él me dice, necesito un cuaderno porque no voy a la escuela porque no tengo cuaderno. Y los niños no escriben en los renglones que nosotros escribimos, ellos empiezan a escribir de acá arriba, ¿sí? Y después, cuando se les terminó el cuaderno, escriben en la tapa, ¿sí? Escriben en cualquier lugarcito y no siguen así las hojas. Cuando se le terminaron y ven que acá tienen un lugarcito, hacen un cuadradito y ahí escriben lo del día. Y los lápices los parten en 3 para poder compartir con los compañeros. Entonces, este año nos propusimos hacer algo y empezamos con la colecta de útiles escolares. En estos días, nuestro carrito tuvo un accidente. Se rompió el eje y está ahora en Luján varado, en un vivero de un hermano, y está en reparación. Así que le pido sus oraciones porque necesitamos poder arreglarlo para poder continuar nuestro viaje y poder llevar todas las cosas que nos donaron, porque hay muchísimas iglesias que nos han dado donaciones, pero nos encontramos con esta situación. Así que bueno, va a recordar, orar por nosotros, por esas cosas, amén, para que Dios nos dé los recursos. Para el Día del Niño nos propusimos locuras que se nos ocurren, ¿no? Pero regalarle un par de zapatillas a cada niño. Y yo tenía 150 niños solo ahí en Huichel Pintado. Y cuando me puse a hacer cuentas con mi marido, se nos iban los números. Pero yo, no, ¿de dónde voy a sacar tanta plata?, decía. Y Dios obró milagros, la gente empezó a donar de acá 100 pares esta iglesia, 100 pares la otra, 50 esta. Y pudimos repartir más de 314 pares de zapatillas en todo el Impenetrable. Y solo lo hizo Dios. Solo lo hizo Dios. La gloria es para Él. Ahora dijimos 1000 mochilas completas. 1000 mochilas completas.
Y uno piensa, a ver, eso es una locura, no, son sueños de Dios. Y cuando Dios te dice algo, Él lo cumple. Cuando Él quiere sorprenderte, te sorprende con grandes cosas así. Así que Dios realmente es fiel con nuestras vidas y hemos visto su fidelidad en cada cosa. Amén. Vamos a orar para compartir la palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos, gracias por toda esta gente, Señor, que está aquí reunida para alabar tu nombre, para adorarte, Señor. Yo te ruego que en esta mañana bendigas esta palabra que voy a compartir, que tu presencia pueda estar en este lugar, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Unge mis labios para que de mis labios no salga palabra mía, sino salga tu palabra, Señor. Soy un instrumento en tus manos, Señor, para transmitir lo que tú me has dado para compartir a tu iglesia, Padre. Te agradezco por esta mañana, Señor. Te pido por la vida de mi esposo que está allí en La Plata, Señor. Que tú bendigas su vida, Señor. Que lo uses en gran manera. Que bendigas la palabra que le has dado para compartir, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por poder estar sirviendo tu nombre. Por poder estar, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Padre. Amén. Amén. La verdad que este tiempo en el Impenetrable ha sido un tiempo de muchas experiencias. Si bien me crié en un hogar cristiano y toda mi familia ha servido a Dios por muchos años, yo era una de las más chicas, no tenía problema de quedarme en casa con mamá, papá y listo, pero Dios quiso otra cosa para mí. Él también tenía un propósito, un plan con mi vida y también quería sacarme del sur, ¿no? De ese lugar. Así que bueno, aceptar los desafíos de Dios fue algo grande, algo maravilloso y que ha cambiado mi vida por completo. Y la verdad que las experiencias que he tenido en el Impenetrable me han ayudado mucho a entender más la palabra de Dios, ¿sí? Porque uno lee historia de grandes personajes de la Biblia y uno a veces atraviesa situaciones parecidas. Y uno dice, wow, siento que estoy atravesando una situación como la situación que vivió Pablo. Siento que estoy atravesando una situación como la situación que vivió José. Y entonces uno dice, ¿qué hizo él en ese momento? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y cada cosa que hay en la palabra de Dios nos deja una enseñanza para cada cosa que nosotros tenemos que atravesar. Y yo hoy estaba leyendo la historia de José en Génesis 37, si quiere buscar en su Biblia. Dice, José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Sí? Vamos a ir leyendo toda la vida de José. Y Dios me hablaba con este pasaje de cómo ser una persona que marca una diferencia. En el mundo en que vivimos hoy, como hijos de Dios nosotros,
necesitamos ser personas que marquen una diferencia. Necesitamos ser personas que dejen una huella a seguir, que dejen un ejemplo a seguir. Y José es uno de esos mentores de los cuales la Biblia habla mucho, ¿sí? Habla mucho, relata mucho su historia y nos deja enseñanzas muy valiosas y lecciones de vida, ¿sí? Para todos aquellos que quieren marcar una diferencia. ¿Usted quiere ser una persona que marque una diferencia? ¿Amén? ¿Sí? ¿Quiere que los demás lo vean como algo diferente? ¿Como alguien que realmente tiene algo diferente? ¿Sí? Que quieren ser prósperos y llegar bien a la meta. José fue una persona así, que marcó una diferencia. Fue una persona que prosperó y que llegó a la meta, ¿sí? A veces creemos que la prosperidad viene por otro lado. No, la prosperidad viene por marcar una diferencia. La prosperidad viene cuando uno deja una buena huella. Deja una buena huella a seguir. Y lo primero que encuentro en Génesis 39, 2, Génesis 39, 2, lo voy a leer en mi versión. Dice, a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Fíjese, ¿por qué le fue bien a José? Porque Dios estaba con él. Y en el versículo versículo 21, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. ¿Sí? Acá en esta parte, que después la vamos a contar, José fue acusado, ¿sí?, por la esposa de Potifar y fue llevado a la cárcel. Sin embargo, vemos que todo lo que José hacía le iba bien porque Dios estaba con él, que la gracia de Dios estaba sobre él y él caía en gracia con los demás, ¿sí? Y entonces esto nos habla de que lo primero en la vida de José era Dios. Dios estaba con él porque José buscaba a Dios, porque la prioridad de la vida de José era Dios. Entonces, si nosotros queremos ser personas que marquemos una diferencia, tenemos que ser personas que busquemos a Dios. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Que Dios sea lo primero que pensemos cuando nos levantamos. Lo último, Señor, que cuando vamos a dormir, pensemos en Dios. Que cada momento de nuestra vida podamos pensar en Dios. José dejaba que los mandamientos de Dios dirigieran sus vidas, dirigieran sus decisiones, dirigieran sus pasos. Él era un hombre temeroso, un hombre que quería dejar una huella digna de ser imitada. ¿Amén? Si usted quiere ser una persona que marque la diferencia, tiene que dejar que Dios sea lo primero en su vida. ¿Amén? Lo segundo que veo en la historia de José, en el versículo 5 y 6, que lo leímos, dice que todas las cosas prosperaban a través de sus manos, ¿sí? José era un instrumento eficaz en las manos de Dios. José quería llegar a ser un hombre usado por Dios para cosas grandes. ¿Saben que José fue una persona que Dios lo usó para llevar salvación en un momento donde había escasez y hambre? ¿Sí? No sé cuántos vieron en las noticias que están saliendo en Salta. Todos los días hay niños que están muriendo desnutridos. Y fíjense en que José fue un instrumento eficaz en la mano de Dios en un momento donde había escasez y hambre. En esos momentos donde hay necesidad, donde hay escasez, donde hay hambre, Dios necesita mucho José, que sean instrumentos eficaces en las manos de Dios. Como estos jóvenes que
que están prontos a hacer su viaje misionero a Mar del Plata, ¿no? Que sean instrumentos en las manos de Dios, instrumentos eficaces en las manos de Dios, que se atreven a tomar los desafíos que Dios le pone, que dicen, yo voy a ir y voy a ser un instrumento eficaz en las manos de Dios, en esas situaciones de escasez, de hambre, porque no estamos hablando de otros lugares, esto pasa en nuestro país y a veces nosotros no nos damos cuenta que esto pasa en nuestro país. Pero Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición, que seamos personas que estemos dispuestas a ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. Un instrumento eficaz en las manos de Dios. Dios quiere que seamos portadores de vida, portadores de salvación. Para eso Él nos eligió, ¿sí? Entonces, si queremos ser personas que marquemos la diferencia, lo primero que en nuestra vida tiene que ser Dios y tenemos que ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. Ahora hay algo muy interesante en la vida de José. Leímos al principio, ¿sí?, que sus hermanos lo vendieron como esclavo y que él tuvo que pasar momentos muy tristes. O sea, que tu hermano te venda como esclavo no es nada agradable, ¿sí? No es nada divertido y José seguramente se sintió un poco desilusionado, se sintió un poco triste, amargado. Pero una de las cosas que tenemos que hacer para marcar la diferencia es no dejar que la amargura y la tristeza y el resentimiento destruyan nuestra vida. José vivió momentos muy difíciles, pero él nunca dejó que la amargura y el resentimiento se apoderaran de su vida. Para explicar esto, les voy a contar una experiencia. Estábamos ahí en Huichiel Pintado trabajando y me llegó un grupo de Tucumán de 39 castilleros del rey, montones, y a la vez me había llegado un grupo de mujeres de Rosario, que eran más o menos 6, 7 mujeres y 2 hombres, con un curso de alfalit, que es capacitar maestros para enseñar a leer y escribir a causa de la falta que hay de alfabetización en el Chaco. Entonces, sinceramente yo estaba desbordada con un montón de cosas y tenía en la iglesia el grupo de alfalit capacitando maestros y tenía a todos los chicos castilleros del rey en el patio de mi casa porque ya no había más lugar, haciendo una horita feliz, ¿sí? Y estábamos felices, a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que esas actividades demandaban de nosotros dos, estábamos felices porque estábamos viendo la gloria de Dios, todo lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, veíamos los niños felices, veíamos allá capacitando maestros, gente, aborígenes vinieron a capacitarse para ser maestros, para poder enseñarles a otros que no saben a leer y a escribir. Era algo grandioso. Y en ese momento llegan una familia aborigen a casa y nos dice, ¿ustedes qué están haciendo? Y llegan con la guardia comunitaria. No sé cuántos conocen, pero en el Chaco se levantó una guardia comunitaria que son tipo como, se visten como guerrilleros y ellos en realidad se levantaron con el fin de cuidar el bosque y que no entre droga, pero en realidad es como que son policías y ellos manejan sus propias leyes, ¿no? Entonces vinieron a intimidarnos y a decirnos que no podíamos hacer todo lo que estábamos haciendo porque ellos no querían que lo hiciéramos y que nos íbamos a tener que aguantar las consecuencias y que
nos estaban intimidando y amenazando en ese momento. Y la gente, la familia esta hablaba en wichí y el de la guardia comunitaria me traducía a mí lo que ellos me querían decir, ¿no? Que eran puras amenazas en realidad. En ese momento, soy humana, sentí mucha bronca e impotencia, de verdad, porque dije, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, no entienden que vine a ayudar. No entienden que vine a darles una ayuda, que vine a brindarles algo mejor. Dios, ¿por qué no entienden que no vine a hacer mal? Vine a hacer bien. ¿Por qué me pagan así? ¿No? Uno como humano en ese momento, ¿qué piensa? Eso. Pero pasó esa situación, entonces yo le dije, estábamos haciendo una actividad en la plaza, una actividad en mi casa, una actividad en la iglesia. Y entonces yo le dije con autoridad, así le digo, es mi patio y la plaza es pública. O no puedo hacer una actividad en la plaza pública. ¿Me pueden llevar presa por eso? Entonces él me dijo, no. Bueno, entonces, ¿puedo continuar con lo que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces toda la actividad continuó, ¿no? Se fue el grupo de Tucumán, quedaron los de Rosario. Esa noche nos tiraron piedras, nos rompieron el auto y nos tiraron toda el agua que teníamos acumulada. A la mañana cuando me levanté y me encontré con todo ese caos, y mi esposo miraba el auto y decía, no, no puede ser, no puede ser, ¿por qué pasa esto? Dios me decía en mi corazón, no guardes rencor, no guardes resentimiento, no guardes amargura, porque esto es pasajero. Lo que quiere hacer el diablo es detenerte. Lo que quiere hacer el diablo es frenar lo que Dios te mandó a hacer. Pero tenemos un Dios que es más grande que cualquier circunstancia, que cualquier situación. Y lo que hice en ese momento fue alzar mis manos y grité, los perdono porque yo sabía que estaban al lado de mi casa y me estaban escuchando. Y dije, los bendigo y que tu bendición les alcance, que tu bendición les alcance, que tu perdón les alcance. Los perdono y los bendigo. Y seguimos, y continuamos con las cosas que teníamos que hacer. Despedimos a los de Rosario que se tomaban el colectivo y se iban. Las hermanas se fueron preocupadas. A los 3 días nos cae la policía en casa con una exposición, una denuncia que ellos hicieron. Y nos acusaron de muchas cosas que eran mentiras, de discriminación, de todo. Y yo digo, lo único que me pueden acusar es de que estamos haciendo demasiado ruido en el pueblo. O sea, esperaba algo así, pero Dios obró. Así que estuvimos un tiempo que tuvimos que ir al juzgado, que tuvimos que hacer cosas, que tuvimos que presentar papeles, que tuvimos que explicar quiénes éramos, de dónde éramos, qué estábamos haciendo. Que tuvimos que presentar boletas de todo lo que habíamos comprado para la iglesia, y empezó así como una persecución, pero nosotros decíamos, pero no nos podemos detener en esto, y era algo que ya nos estaba desenfocando y que nos estaba distrayendo, y en un momento dijimos, bueno, dejemos esto en la mano de Dios, ya entregamos todos los papeles al juez, que Él se ocupe, nosotros tenemos que continuar con nuestro trabajo, tenemos que continuar con lo que estamos haciendo. Y realmente eso es lo que Dios quiere, para que marques una diferencia. Él quiere que no tengas amargura y resentimiento en tu corazón, y que puedas perdonar a aquellos que te hacen mal. Porque es fácil amar a los que nos aman, pero la palabra de Dios dice que aún a nuestros enemigos nosotros debemos amar. Aún a los que nos hacen mal. Es fácil darle a alguien que te cae simpático, ¿sí? Pero hay que darle
a todos aquellos que necesitan, porque la palabra de Dios nos enseña que eso es el amor. Y el amor hay que demostrarlo en cada momento, en cada lugar. Y cuando yo dije, yo los perdono, yo los bendigo, sentí un alivio en mi corazón, una paz que me invadió. Y sabía que Dios se iba a hacer cargo de toda esa situación. Amén. Otra cosa que veo, gracias, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Otra cosa que veo en la vida de José, que es muy importante para marcar la diferencia, es mantener tu integridad. Vemos en Génesis 39 cómo la esposa de Potifar lo tienta a José. Y quiero resaltar lo que dijo José. José dijo, ¿cómo haría yo este mal a Dios? ¿Cómo pecaría a mi Dios? Y a veces cuando nosotros nos vemos en situaciones donde nuestra integridad está en juego, pensamos, pero nadie me está viendo. Pero nadie se va a enterar. O miramos así, no hay nadie, ¿no? Pero fíjense lo que dijo José. ¿Cómo haría yo este mal a mi Dios? ¿Cómo le causaría dolor a mi Dios? ¿Cómo podría hacer eso si sé que está mal? Una persona que marca la diferencia es una persona que no pone en juego su integridad. Que cuando la tentación está, no dice, a ver quién está mirándome. No, dice, ¿cómo haría yo este mal a mi Dios? ¿Cómo haría para pecar contra mi Dios? No puedo hacer eso, no puedo causar la tristeza en el corazón de Dios. No puedo dejar mis convicciones y mis valores por esta tentación. José no estaba dispuesto a poner en juego su integridad. Y esas son las personas que marcan la diferencia. Las personas que solo se juegan por Dios. Las personas que mantienen una vida íntegra ante Dios. Y esas son las personas que necesita Dios para este mundo de hoy. No dejes que tu integridad entre en juego. Cuida tu integridad. Cuida lo que Dios te dio. Amén. Y lo que destaco también de José es que él tenía una fe firme, constante e inquebrantable. Los golpes de la vida que José tuvo que atravesar fueron muchos. Pero él sabía que tenía un plan y un propósito de Dios que cumplir. Él sabía que Dios lo había elegido para grandes cosas. Que la cisterna no era el lugar donde él se iba a quedar para siempre. Que la cárcel no iba a ser el lugar donde él se iba a quedar para siempre. Que ese desierto, que esa situación que lo atormentaba, todas las cosas malas que le pasaron, no eran para siempre. Que Dios tenía algo glorioso y grande para él. Que Dios lo había elegido para que él pueda saciar el hambre de una nación. Para que él pueda alimentar a las personas, aún a sus hermanos, aún a su familia, aún a aquellos que le habían hecho mal. José sabía que Dios lo había elegido para grandes cosas. José sabía que Dios lo había elegido para transformar una nación, para traer esperanza, para traer alimento, para traer lo que la gente necesitaba en ese pueblo. Dios necesita que en esta mañana se levanten personas que estén dispuestas a marcar una diferencia, personas que estén dispuestas a ir más allá
que no se queden en la cisterna, que no se queden en la esclavitud, que no se queden en la cárcel, que sepan que Dios tiene grandes propósitos, grandes planes, que Dios te necesita para que vos alimentes a muchos, para que vos lleves la palabra, para que vos te extiendas más allá, para que vos hagas lo que Dios te pidió. A veces cuesta atravesar esos desiertos. A veces, si uno está en una cisterna encerrado allá en el Chaco, hay cisternas y a veces tenemos que limpiarla y nos cuesta meternos por ese agujerito, ir adentro y ver qué hay ahí adentro. Tengo miedo de que haya bichos. Es un lugar oscuro. Pero sin embargo de ahí Dios lo sacó a José para grandes cosas. Dios nos eligió para grandes cosas. Dios tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Solo que a veces nos quedamos en el proceso. Pero Dios quiere que atravieses ese proceso. Que no te quedes en ese proceso. Que te extiendas hacia lo que Él tiene. Él te necesita para calmar el hambre de muchos. Él te necesita para que lleves un mensaje de esperanza. Para que lleves su palabra. No te quedes en el resentimiento. No te quedes amargado por lo que te hicieron. Tienes que entender que todo lo que pasa en la vida es un proceso que Dios tiene para grandes cosas. Antes de salir al Chaco, un año antes, que nosotros estábamos ya preparándonos, haciendo el GPM y todas esas cosas para ir al Chaco, mi mamá, un día la acompañó al médico a hacerse una mamografía y le detectan un cáncer de mama. Pasó una semana asimilando que mi mamá tenía cáncer y que había que hacer un montón de cosas. Estábamos en la reunión en la iglesia y mi papá se descompone, mi cuñada lo lleva al médico. Empezamos con un par de chequeos y cosas. Y le hicieron una resonancia, una ecografía, tomografía. El médico nos llama a mis hermanos, éramos 3 éramos los que estábamos ahí. Y nos dice, su papá tiene un cáncer de estómago, categoría 4, no tiene más de 6 meses de vida. Tenía a mi mamá con cáncer, mi papá con cáncer. En ese momento suena el teléfono de mi esposo y lo llaman y le dicen que su mamá estaba en Misiones con una insuficiencia renal, que estaba muy mal y tenía que empezar a dializarse. Mi mamá la operaron, gracias a Dios todo salió bien. Y mi papá no podía hacer ningún tipo de tratamiento. Así que como familia tuvimos que dividirnos, unas hijas se vinieron con mi mamá a Buenos Aires, los otros nos quedamos cuidando a mi papá en Calafate. Yo tuve que dejar el trabajo, todo, porque necesitaba tiempo y no lo tenía. Y fue un proceso de Dios. Hoy cuando cantaban "Cuán grande es Él", yo escuchaba a mi papá cantar esa canción todos los días. Él nunca perdía el gozo, nunca perdía la alegría. Cuando no pudo leer más la Biblia, le decía a mi sobrino, Danielito, léeme un Salmos. Y mi sobrino se sentaba en el pie de su cama y le leía la palabra. Y eso era lo que lo sostenía. Mi papá falleció hace 2 años y medio, en junio. Y Dios nos dio la fortaleza para atravesar toda esa situación. Mi mamá, gracias a Dios, está bien. Y pasó un mes de que falleció mi papá y tuvimos que ir a Misiones porque falleció mi suegra. ¿Sí? Todo eso en el proceso que nosotros estábamos preparándonos para salir a las misiones, para salir al Chaco, estábamos enfocados en eso y todo eso sucede en un momento que nosotros decíamos, no, pero ¿qué pasa?
¿Qué estamos haciendo mal? Y Dios me llevaba a esta historia de José. Esto es un momento de cisterna, esto es un momento de cárcel, es un momento de tribulación, pero Dios los va a llevar para calmar el hambre de muchos, para llevar esperanza a aquellos lugares que lo necesitan, para llevar una palabra de aliento, para llevar una palabra de ánimo.